Bienvenidos a la universidad. Este es su capítulo número 6, Conociendo la voluntad de Dios. En este capítulo 6 veremos algunos puntos importantes como los que mencionamos en este momento. Número 1, escribir el versículo llave de memoria. Número 2, listar las varias maneras que Dios habla al hombre. Y número 3, reconocer que Dios está limitado en su habilidad de comunicarse. Reconocer que Dios no está limitado en su habilidad de comunicarse con el hombre. Dios se comunica con nosotros. Vayamos al texto llave que tenemos que memorizar. Y está en Efesios capítulo 5, versículo 17. Efesios 5, 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino comprended cuál es la voluntad del Señor. Quiere decir, Dios está diciendo, una persona que no busca la voluntad de Dios, una persona que no está en contacto con Dios, es una persona insensata. La persona que dice, yo quiero hacer lo que me gusta y como yo quiero, donde yo quiero, no va a poder completar la voluntad de Dios. Y estás impidiendo el mover de Dios. Cada uno de nosotros debemos de cumplir la perfecta voluntad de Dios. Y hablamos en el capítulo número 5 de una voluntad de Dios perfecta, de una voluntad de Dios buena y agradable y perfecta. Y es lo que yo quiero en mi vida. Y es lo que tú vas a querer en tu vida, la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Vamos a ver algunos puntos importantes. En la introducción del capítulo número 6 dice, como nosotros mencionamos en la introducción de este curso, la Biblia es una historia de métodos por los cuales Dios tiene una comunicación con el hombre y la contestación de la humanidad a la voz de Dios. Quiere decir que cada hombre y mujer que aparece en la palabra de Dios, Dios le trajo un mensaje, Dios se comunicó con ellos de diferentes maneras, pero Dios se comunica con nosotros, aunque no lo podemos ver y algunas personas están acostumbradas a querer ver a Dios o a querer ver y hacen idolatría de cualquier cosa, pero Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No los adorarás ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra. Dios es celoso, Dios quiere bendecirnos, pero la idolatría nos aparta de Dios. Vamos a ver, la palabra escrita es un medio por el cual Dios nos habla. Por eso dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto es lo que debe de guiar mi vida. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios. Yo soy lo que la Biblia dice que soy, y yo hago lo que la Biblia dice que puedo hacer. Mi vida es cambiada y transformada, y yo hablaré la palabra con valentía, y mi vida será transformada y jamás seré la misma persona, porque por el poder de la palabra de Dios. Ahora bien, también Dios nos habla a través de la oración. Veamos lo que dice el libro de los Hechos 13, versículos 2 al 3. Hechos 13, versículos 2 y 3 dice lo siguiente. Mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la hora a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Aquí estaban buscando la voluntad de Dios. Y Dios se manifestó en la oración. Por eso tenemos que tener reuniones de oración, porque Dios se mueve en la oración. Qué hermoso sería si todas las células se comprometieran a orar. Todas las células hicieran una pancarta que dijera, en este lugar se ora. Vente a orar de tal hora a tal hora. Y veríamos la gloria de Dios en esta congregación, en todas las congregaciones y en la ciudad. Veríamos la gloria de Dios, porque bajaría el Espíritu Santo y nos consumiría el poder de Dios y haríamos la perfecta voluntad de Dios. Así es que la oración es algo indispensable
y es algo hermoso. También vamos a ver la voluntad de Dios con respecto a las posesiones materiales. Hay cuántas personas que critican a otras. Yo creo que Dios no nos hizo para juzgar. Hay personas que tienen bienes materiales y hay personas que no. Lo que es bien habido va a permanecer. La Biblia dice que el justo será bendecido. La palabra de Dios dice que el justo siempre prosperará, siempre y cuando tú vivas en la voluntad de Dios. Dice Mateo 6:33, más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué dice el Señor? Primero búscame a mí, primero conóceme a mí, primero conoce las leyes espirituales de la siembra y la cosecha, primero sígueme a mí, y haz mi voluntad, y yo te voy a bendecir. También lo dice en Lucas 6:38. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, sacudida, rebosante, se os dará en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís se os volverá a medir. Así es que el dar es un aspecto, das en una buena tierra. Amigos de fe y compañerismo internacional es una buena tierra. Le doy gracias a Dios porque todo aquel que siembra en esta tierra es bendecido. Después tenemos la voluntad de Dios con respecto al destino eterno. Esto es muy importante. ¿A dónde voy a ir? Esta vida es pasajera. La vida es corta. La muerte es segura. La eternidad es larga. ¿Dónde voy a pasar la eternidad? San Juan 17:24 dice, Padre, quiero que donde yo esté, también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria, que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dios nos ha amado, Dios nos ama y tiene un plan maravilloso para nuestra vida. Y sabes, Dios quiere hablarnos, la voluntad de Dios en nuestra vida. Vamos a leer la palabra y vamos a pedirle a Dios que se revele en nuestra vida y tú estarás feliz cuando tú camines en la perfecta voluntad de Dios y en el mover del Espíritu Santo. Dice así, dice, en Lucas 6:12 y 13, discípulos, y de ellos escogió a 12, a quienes también llamó apóstoles. El Señor Jesucristo fue guiado por el Espíritu Santo porque fue el único ser humano que nació con el Espíritu Santo. Todos los demás que nacimos en la tierra, nacimos sin el Espíritu Santo. Incluso nuestro espíritu estaba muerto por el pecado. Pero cuando nosotros nos arrepentimos del pecado, es cuando el Señor viene a nuestra vida, es cuando la unción viene en nuestro corazón, y es cuando nosotros somos bendecidos por Dios, porque caminamos en la perfecta voluntad de Dios y en el mover del Espíritu Santo de Dios. Te repite conmigo, yo camino en la perfecta voluntad de Dios y en el mover del Espíritu de Dios. Vamos a ver de los consejeros, ¿sí? Dios comunica su voluntad a través de consejeros cristianos. Hay muchos ejemplos bíblicos de personas que buscaban dirección de hombres de Dios. O sea, yo no le voy a preguntar a alguien, oye, ¿qué piensas de esto? Una madrugada, en un tiempo que yo estaba clamando al Señor porque Él me hablara, y fue una madrugada donde yo despierto en las madrugadas y siento que hay alguna presencia. Pero casi por lo regular, Dios siempre me habla a través de sueños, me habla a través de otras personas, me habla a través de su palabra. Pero recuerdo que ese día empecé a oír una música como de antigua, pero era una música especial, distinguida y muy bonita. Y eso me despertó y de repente empecé a ver una visión que no podía entender. Y yo empecé a ver, esa visión la empecé a ver y era como un escudo de oro, y después empecé a ver que caía polvo de oro. Después empecé a ver nieve, como tipo nieve, algo blanco caía y caía y caía, y por varios días el Señor me despertaba. Y yo llegué a la conclusión que la mies es mucha. La mies está siendo lista para la cosecha y nosotros tenemos que ir y recoger la cosecha.
Así es que al principio estaba así como, ¿qué querrá decir esto? Porque todavía hace algunas semanas el Señor me sigue mostrando lo blanco. Y yo creo que cuando no hay cosecha, tenemos que orar al Señor de la mies que mandé obreros para recoger esa cosecha. Y le hablé al apóstol Kendrick, Dolores Kendrick. Y el apóstol Kendrick le dije, mira, yo vi estas cosas. Y ella me dio una palabra profética, pero se cortó la comunicación. Así es que yo tengo a quien ir. Cuando Dios me da revelación, yo le pido a otras personas que son ungidas y bendecidas por Dios, que me ayuden a entender. Esos son mis consejeros. O sea, no le voy a pedir a una persona que no es fiel a que me aconseje. No le voy a pedir a una persona que no es leal a Dios y a sus líderes que me aconseje. Yo le voy a pedir a una persona fiel y leal y de buen testimonio. No importa quién sea, pero que sea una persona de la congre. Pero principalmente alguien con autoridad. Las circunstancias. También las circunstancias nos ayudan a escuchar la voz de Dios. Veamos lo que dice Génesis 45, versículos del 5 al 8. Génesis 45, de los versículos 5 al 8, dice lo siguiente. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de mi vida, me ha enviado Dios delante de vosotros. Ya han transcurrido 2 años de hambre en medio de la tierra, y todavía quedan 5 años en que no habrá ni siembra ni siega. Pero Dios me ha enviado delante de vosotros para preservaos posterior en la tierra y para daros vida mediante una gran liberación. Así que no me enviasteis vosotros acá, sino Dios que me ha puesto como protector del faraón, como señor de toda su casa y como gobernador de toda la tierra de Egipto. Aquí estamos viendo la vida de José. Él estaba en la perfecta voluntad de Dios. Las circunstancias lo llevaron a algún lugar y la gente pudiera haber dicho, ay, mira, es un creyente y mira la calamidad que le está llegando. Pero José era una persona en la palabra, era una persona en Dios. Y Dios le hablaba por sueños a José. Bendito sea Dios que nos habla en los sueños. Y José escuchaba la voz de Dios, mas él no sabía todo lo que Dios iba a hacer. Pero sí sabía que él había sido vendido como esclavo para preservar la vida de otros, que Dios lo usó grandemente en medio de las circunstancias. También hay puertas que se abren y que se cierran de acuerdo a la voluntad de Dios. Y yo siempre cuando oro por la gente digo, Señor, ábreles puertas donde puedan entrar y ser bendecidos. Cuando tú le das a Dios lo que es de Dios, y obedeces la palabra de Dios, Dios va a abrir puertas. Dice 1 Corintios 16, 8 y 9. 1 Corintios 16, 8 y 9. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz y hay muchos adversarios. O sea, Dios abría y cerraba puertas para los apóstoles. Y Dios abre y cierra puertas para nosotros. Quizá alguna situación suceda que tú dices, no entiendo por qué está sucediendo esto. Pero dice la Biblia, todas las cosas cooperan para bien, para los que aman a Dios, aquellos que han sido llamados de acuerdo a su voluntad y sus propósitos. Veamos lo que dice la palabra en Hebreos 16, versículos 6 y 7. Atravesaron la región de Frigia y de Galacia porque les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a la frontera de Misia, procuraban entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Dios a veces no nos permite hacer todo lo que nosotros queremos hacer. A veces Dios nos para o nos frena por alguna circunstancia, a nuestro beneficio, a nuestro favor. Y nosotros tenemos que darle gracias a Dios. Otro punto importante, cómo nosotros vemos la perfecta voluntad de Dios, es a través de los milagros. Qué tremendos son los milagros. Antes de venir hace 25 años a Puebla, estuvimos 7 años yendo al estado de San Luis y de Hidalgo.
y nos habían invitado a quedarnos en Hidalgo. Cuando Dios nos habló a Puebla, fue específico. Dios le dijo a mi esposo, vas a iniciar en Puebla, va a ser la cabecera, va a ser la oficina central, ahí vas y nosotros venimos por obediencia, era el plan de Dios, la voluntad de Dios. Dios no hubiera bendecido el trabajo si hubiéramos ido a otro lugar. Él quería que viniéramos a Puebla, que predicáramos el Evangelio y que ganáramos almas. Veamos lo que dice Primera de Reyes 18:36. Cuando llegó la hora de presentar la ofrenda vegetal, se acercó el profeta Elías y dijo, oh Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Entonces cayó fuego de Jehová, que consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lambió el agua que estaba en la zanja. Y al verlo toda la gente se postraron sobre sus rostros y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Para Dios no hay ningún imposible. Dios se va a manifestar en milagros y maravillas. Operación de milagros es un milagro que Dios hace, que tú no tienes ninguna interferencia en lo que Dios está haciendo. Y luego están los milagros de sanidades, que es un don plural, donde Dios se manifiesta sanando a la gente. ¿Cuántas personas han sanado en este ministerio? Continuamente. La gloria de Dios está cayendo sobre nosotros, pero a veces nosotros tenemos los ojos cerrados y no vemos la gloria de Dios. Éxodo 13, 21 al 22. Éxodo 13, 21 al 22 dice, Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que pudieran caminar tanto de día como de noche. La columna de nube nunca se apartó de día de delante del pueblo, ni la columna de fuego de noche. Así es que ese era un milagro creado por Dios. Milagros creados, quiere decir, Dios construyó una nube muy grande para que ellos tuvieran aire acondicionado en el desierto. ¿Te imaginas? ¿Quién podía tener eso? Solo los hijos de Dios. Dios va a abrir camino donde no hay camino. Y Él te habla a través de ese hecho poderoso. Y después en la noche, que los desiertos son fríísimos, la gente casi se congela en la noche. Pero Dios mandó fuego sobre ellos para alumbrarlos en la oscuridad y para darles calor. ¡Qué calefacción tan linda en el medio del desierto, en las noches heladas y frías! Dios manifestó su gloria sobre sus hijos y así Dios quiere manifestar su gloria. Dios nos habla también a través de los sueños. Me encantan los sueños porque Dios me ha hablado mucho a través de los sueños. Cuando iniciamos el programa Respuesta, estábamos en los años 1996, estábamos estableciendo Amigos de Fe, y era algo así como que había muchas situaciones difíciles en Puebla por el volcán. Decían que el volcán iba a explotar, decían que mucha gente iba a morir, más de 1 millón de personas moriría si el volcán explotara. Nosotros nos pusimos a orar y a ayunar y le decíamos, Señor, yo lloraba y decía, Señor, pon tu mano sobre el volcán, tapa ese volcán, no permitas que esa gente muera sin que nosotros le prediquemos la palabra de Dios. Y es cuando Dios nos dio lo del radio. Sí, eso ya venía en el corazón y en la visión, radio, televisión, internet, todo eso venía en la visión, pero no sabíamos el tiempo y la forma, no sabíamos cómo íbamos a iniciar. Yo ya tenía experiencia en radio, yo ya estaba en programas de televisión, en diferentes programas, pero sabe una cosa, Dios nos habló directo, y yo dije, vamos a abrir un programa de televisión. Fuimos a investigar los costos, porque para hablar la palabra nos cobran, la radio y televisión no son gratuitas, de alguna manera todos los medios de comunicación incluyen costos, y así es que nosotros fuimos y nos preparamos y Dios nos habló. Después Dios me habló en un sueño, el Señor Jesucristo me dijo, le vas a llamar a ese programa Respuesta, y así fue. Le llamamos Respuesta y tuvo una bendición. Miles de personas han recibido a Cristo en todo Puebla, en la región. Mucha gente se ha beneficiado, muchas congregaciones se han beneficiado de hablar la palabra en el radio.
Y le doy gracias porque Dios me habló y me dijo, se va a llamar Respuesta. Por eso el programa Respuesta tiene una unción poderosa. ¿Por qué? Porque fue Dios el que nos llamó al radio. No es que queríamos que la gente nos escuchara. O por eso Dios nos llamó a la televisión. ¿Para qué? Para hablar la palabra. Y Dios nos va a hablar a través de sueños. Cuéntanos los sueños. Hay pastores aquí que tienen sueños. Y siempre me están contando sueños. Y hay congregantes que tienen sueños. Y es maravilloso. ¿De qué otra forma nos habla Dios? A través de las visiones. Dios apareció a Abraham en una visión. El libro de Daniel está lleno con las visiones y los sueños de Daniel. Dios le dio una visión a Pedro. Dios llamó a Pablo a Macedonia a través de una visión. Dios le habló a Pablo de noche a través de una visión. Y el libro final de la Biblia, Apocalipsis, es basado en una visión vista por el apóstol Juan. Pues el apóstol Denson ve visiones. Cada vez cuando Dios empezó a hablarle a su corazón, después de que fue lleno del poder del Espíritu Santo, Dios le aparecía con visiones, le enseñaba la palabra, y él la iba y la comunicaba, y era revelación de la palabra de Dios. Dios usa al apóstol Denso con visiones, y Dios me habla a mí en sueños. Así es, pero lo hermoso es que Dios nos habla. Y Dios le habló al apóstol Denso en una visión y le dijo, vete a Puebla, deja todo lo que tienes, y ve y planta la palabra en Puebla. Y después en toda la región, en Veracruz, en toda el área, después en México, en toda esa área, después en Guanajuato, después en Centro, Sur, América y el Caribe. Planta la palabra de Dios. Y yo sé que Dios nos lleva a todo el mundo, a todos los países de habla hispana. Y vamos a hablar la palabra y vamos a llevar el Evangelio de Cristo. También Dios habla en voz audible. Hechos 9 del 4 al 5. Hechos 9 del 4 al 5 dice la palabra de Dios. Él cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Así es que vemos en la palabra de Dios que también Dios nos habla en una voz audible. La voz interna del Espíritu Santo es otra manera que Dios nos habla. O sea, desde que éramos niños, yo sentí así como que había alguien que me decía esto sí y esto no. Porque desde pequeña me enseñaron la palabra de Dios. Y uno puede cometer errores, uno puede hacer lo contrario a lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero siempre el Espíritu Santo te va a alertar y te va a decir esto sí y esto no. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Toda la gente que es guiada por Dios son hijos de Dios. Y luego vemos Ezequiel 36, 26 al 27. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Os haré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis según mis leyes, que guardéis mis decretos y que los pongáis por obra. Así es que Dios está hablando a nuestra vida y a nuestro corazón, y Él quiere que sepamos que Él nos habla de muchas maneras. Otra manera es a través de los dones del Espíritu Santo. Romanos 8:27 dice, y el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Por eso cuando no sepas cómo orar, ora en el Espíritu. Hoy me levanté hablando en lenguas. Toda la mañana, regocíjate en el Señor. A veces no sabemos qué pedir o qué decir, pero Dios sí sabe. Y cuando hablamos en lenguas, nuestro espíritu, Dios nos está ministrando y Él está diciendo a Dios cuál es nuestra necesidad. Vamos a ver ahora métodos diversificados. Dios no está limitado. Si Dios le habló a Moisés, Dios le habló a Moisés en una zarza.
Dios le habló al profeta Elías de muchos métodos naturales. ¿Se acuerdan cuando fue a la cueva y le habló con había un estruendo? La Biblia dice que la voz de Dios es como un relámpago, un estruendo muy fuerte. Pero Dios le habló en una voz apacible. Y así vemos, vamos a Primera de Reyes 19, 11 y 12. Él le dijo, sal afuera y ponte de pie en el monte, delante de Jehová, y aquí que Jehová pasaba. Un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Después el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Después del fuego hubo un sonido apacible y delicado. Y ahí estamos viendo cómo Dios le habla a Elías con un sonido apacible y delicado. Dios le habló al apóstol Pablo en el camino a Damasco, cuando una conspiración fue formada para asesinar a Pablo. Bernabé fue usado por Dios para establecer la relación entre Pablo y otros, y los creyentes fueron usados por Dios para ayudar a Pablo a escapar. Cuando Pablo se encontró con un ocultista, Dios le dio discernimiento para traer la liberación. La oración y el Espíritu Santo guiaron a Pablo en un ministerio misionero especial. La profecía personal dada a Ágabo confirmó la experiencia que esperaba Pablo en Jerusalén. Dios habló a Pablo a través de los sueños y visiones. Una puerta eficaz del servicio para el Señor llevó a Pablo a caminar sus planes personales en Dios. Bueno, veamos lo que dice la palabra de Dios en Hechos 8, 26 al 29. Es Hechos, capítulo número 8, 26 al número 29. Dice así la palabra de Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y va hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Él se levantó y fue, y aquí un eunuco etíope, un alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, quien estaba a cargo de todos sus tesoros y que había venido a Jerusalén para adorar. Dios le habló a David. Cuando David era un hombre joven, él batalló con un enemigo del pueblo de Dios nombrado Goliat. Y Dios le dio la victoria a David. Y así Dios nos da la victoria a nosotros. Hagamos la prueba y veamos el estudio adicional. Muchas gracias. Bienvenidos a la universidad. Este es su capítulo número 6, Conociendo la voluntad de Dios. En este capítulo 6 veremos algunos puntos importantes como los que mencionamos en este momento. Número 1, escribir el versículo llave de memoria. Número 2, listar las varias maneras que Dios habla al hombre. Y número 3, reconocer que Dios está limitado en su habilidad de comunicarse. Reconocer que Dios no está limitado en su habilidad de comunicarse con el hombre. Dios se comunica con nosotros. Vayamos al texto llave que tenemos que memorizar. Delante de mí, no los adorarás ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra. Dios es celoso, Dios quiere bendecirnos, pero la idolatría nos aparta de Dios. Vamos a ver, la palabra escrita es un medio por el cual Dios nos habla. Por eso dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies
tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto es lo que debe de guiar mi vida. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios. Yo soy lo que la Biblia dice que soy, y yo hago lo que la Biblia dice que puedo hacer. Mi vida es cambiada y transformada, y yo hablaré la palabra con valentía, y mi vida será transformada y jamás seré la misma persona, porque por el poder de la palabra de Dios. Ahora bien, también Dios nos habla a través de la oración. Veamos lo que dice el libro de los Hechos 13, versículos 2 al 3. Hechos 13, versículos 2 y 3 dice lo siguiente: mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la hora a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Aquí estaban buscando la voluntad de Dios, y Dios se manifestó en la oración. Por eso tenemos que tener reuniones de oración, porque Dios se mueve en la oración. Qué hermoso sería si todas las células se comprometieran a orar, todas las células hicieran una pancarta que dijera: en este lugar se ora, vente a orar de tal hora a tal hora, y veríamos y está en Efesios capítulo 5, versículo 17. Efesios 5, 17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino comprended cuál es la voluntad del Señor. Quiere decir, Dios está diciendo, una persona que no busca la voluntad de Dios, una persona que no está en contacto con Dios, es una persona insensata. La persona que dice: yo quiero hacer lo que me gusta y como yo quiero, donde yo quiero, no va a poder completar la voluntad de Dios. Y estás impidiendo el mover de Dios. Cada uno de nosotros debemos de cumplir la perfecta voluntad de Dios. Y hablamos en el capítulo número 5 de una voluntad de Dios perfecta, de una voluntad de Dios buena y agradable y perfecta, y es lo que yo quiero en mi vida, y es lo que tú vas a querer en tu vida, la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Vamos a ver algunos puntos importantes. En la introducción del capítulo número 6 dice: como nosotros mencionamos en la introducción de este curso, la Biblia es una historia de métodos por los cuales Dios tiene una comunicación con el hombre y la contestación de la humanidad a la voz de Dios. Quiere decir que cada hombre y mujer que aparece en la palabra de Dios, Dios le trajo un mensaje, Dios se comunicó con ellos de diferentes maneras, pero Dios se comunica con nosotros, aunque no lo podemos ver, y algunas personas están acostumbradas a querer ver a Dios o a querer ver y hacen idolatría de cualquier cosa, pero Dios dice: no tendrás dioses ajenos de